Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, te adoramos y te damos gracias. Gracias porque tú eres el Dios de la vida, el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia. Y aquí, Señor, venimos ante tu presencia, presentándote, Señor, nuestra hermana Talia. Padre, va a llevar el mensaje de tu palabra, palabra santa, palabra divina, que llenará nuestros corazones, mensaje que tú quieres que sea tocando las vidas, Señor. Te pido que bendigas a Talia, Señor, y que pases carbón encendido por sus labios, Señor, como ella se ha preparado para traer tu mensaje. Mensaje, Señor, que llenará nuestros corazones. Hoy, Señor, recibamos tu palabra, llenándonos, Señor, en la necesidad que tengamos, Señor, y seas tú tocando nuestras vidas. Llénala a ella del poder de lo alto, Señor, y que tu palabra viva, Señor, sea hoy aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque en esta mañana ciertamente, yo no sé ustedes, pero mire, a mí me parece que ni siquiera hace falta la prédica. Hemos recibido palabra especial del Señor, el mensaje ha sido claro. El amor de Dios, que es el amor perfecto, traspasa todas las fronteras. Todas las fronteras. En esta mañana, en obediencia, traigo palabra para ustedes. La palabra se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 19, los versos 1 y 2, y después los versos del 9 hasta el 18. Leo de la versión del lenguaje actual. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cuando sieguen la mies en su tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas en tu campo segado. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña. Las dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios. No robarás, ni mentirás, ni se engañarán los unos a los otros. No jurarán falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo, el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario del jornalero no será retenido contigo en tu casa hasta la mañana siguiente. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios, porque yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás ni al pobre, ni tratarás con deferencia al poderoso. Juzgarás a tu prójimo en justicia. No andarás calumniando en medio de tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Ciertamente amonestarás a tu prójimo, para que no cargues con el pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Leví era uno de los hijos de Jacob, y de su descendencia salió la tribu de los levitas.
Y los levitas se convirtieron en la tribu sacerdotal. Así que cuando se fue a repartir la tierra prometida, a los levitas lo que hicieron fue que le dieron espacios en diferentes ciudades, de manera que estuvieran repartidos en todas las tribus. Ellos se encargaban de los ritos y las ceremonias de sacrificio. Y también eran los que enseñaban la ley de Moisés. ¿Y por qué les traigo esto? Porque de ahí el libro de Levítico. Es el tercer libro que encontramos en las Escrituras y tiene que ver directamente con la ley de Moisés. Ya en el libro de Éxodo tuvimos lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, que son las leyes específicas particulares en cuanto a nuestra conducta y aquellas cosas que se consideran pecado. Sin embargo, en el libro de Levíticos encontramos una serie de instrucciones, quizás demasiado minuciosas, en cuanto a varias cosas. Una, en cuanto a los rituales, por ser Levíticos, el libro que era para los levitas, que les dije que eran, ¿qué? Los sacerdotes. Así es que ahí hay instrucciones bien específicas en cuanto a cómo se iba a llevar el culto, cómo se iban a hacer las ceremonias de sacrificio. Pero interesantemente, también hay unas normas o reglamentos de santidad. Y algunas de esas fue las que le leí hace un momento. A través de todo el libro se plantean varias cosas. Una, la personalidad santa de Dios y la voluntad de Dios para que el pueblo de Israel fuera pueblo santo. Y sabemos, ¿verdad?, que constantemente Dios estuvo trabajando con Israel. Pero esa historia no se queda allí. Esa historia llega hasta nosotros. Nosotros hoy somos el pueblo santo de Dios y por lo tanto Dios quiere que también nosotros alcancemos la santidad. ¿Y qué tiene que ver esto con el título o el tema de nuestra semana? De momento nos preguntamos, ¿y qué de la santidad con relación al amor que traspasa todas las fronteras? Porque una de las cosas principales que Dios nos manda es el amor. Como leímos hace un momento, fíjese que en medio de todo un libro que les está dando instrucciones al pueblo de Israel sobre cómo debían ser los rituales y las ceremonias para agradar a Dios, Dios irrumpe y da unas instrucciones que son diferentes, que son para la convivencia de los seres humanos. No vas a maltratar a tu hermano, no vas a humillarlo, porque indirectamente esas son las cosas que nos dice. Fíjense que es curioso, pero esa lectura termina en el verso 18 diciéndonos que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conocemos eso, lo hemos escuchado muchas veces. Sabemos que Jesús levantó eso como insignia de su prédica a través de su ministerio en esta tierra. Todavía aquellos que se quedaron después de su partida, esa fue parte del mensaje que llevaron constantemente. Así que en los tiempos bíblicos, así como en los nuestros, Dios nos hace la invitación para ser santos. Tenemos que vivir una vida en amor y en bondad hacia nuestros semejantes sin importar su condición social, económica, su nacionalidad. Al meditar en nuestro tema, el amor que traspasa fronteras, yo me preguntaba, ¿y de qué fronteras estamos hablando? Estamos hablando de las fronteras físicas, las que conocemos, esas de las colindancias entre los países, entre las ciudades.
¿O estamos hablando de las fronteras nuestras, las emocionales, las espirituales, las que nos imponemos? La frontera demarca un límite. La frontera que nosotros nos imponemos demarca nuestros límites. Y nuestra invitación hoy es a que el amor que tengamos hacia los demás traspase esos límites. Así que sabemos que no se trata de fronteras territoriales ni de fronteras políticas. Sin embargo, algo creo que tenemos que hacer. Debemos evaluar, identificar cuáles son nuestras propias fronteras, aquellas que nos están limitando para mostrar el amor que Dios tiene para nuestro prójimo, para que podamos ser de bendición a otros. Repasemos un poco la lectura. Esto nos va a permitir quizás identificar algunas fronteras. Los versos 9 y 10 nos mencionan a los pobres y a los extranjeros. Oiga, tengo que confesarle que esos versos me estremecieron, porque en la actualidad todos sabemos la situación tan difícil que se enfrenta con las nuevas políticas de migración los extranjeros de todo el mundo. Mire, porque nosotros podemos ser extranjeros en cualquier sitio. Y en la medida que nosotros pongamos límites a los que vayan a llegar aquí, en los países de otro lugar nos ponen límites también a nosotros. Así es que hoy estamos pensando en los extranjeros que pueden llegar hasta nosotros o que tienen interés de llegar hasta nosotros. Y las noticias fueron muy tristes en días pasados, gente que trataba de regresar a sus hogares y no se lo permitían. ¿Qué fronteras nos estamos poniendo? ¿Cuáles son las fronteras que nos limitan? Definitivamente, tenemos que pensar que hay fronteras de prejuicio. Yo no sé ustedes, pero cuando uno pregunta regularmente por ahí a la gente si la gente tiene prejuicios o se discrimina, muchas veces la gente dice, no, eso es cosa del pasado. Y se remontan a aquellos tiempos donde alegadamente había mucho prejuicio, porque los blancos no se podían mezclar con los negros, porque los pobres no se podían mezclar con los ricos. Y lo plantean como algo del pasado, como algo que ya no existe. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes hoy, ¿dónde están nuestras fronteras? ¿Tendremos nosotros fronteras de prejuicio? Prejuicio quizás diferente al que pasaba en el pasado, definitivamente, porque a lo mejor ya no están marcados. Hoy en día cualquiera de nosotros se puede montar en una guagua pública y no importa que seamos blancos o negros, podemos sentarnos donde haya espacio. Y quizás eso nos hace pensar que ya el prejuicio no existe. Sin embargo, yo no sé ustedes, yo tengo 4 hijas mujeres y todavía alguien en mi familia en algún momento cuando las grandes se fueron a casar, me dijeron, ¿y la vas a dejar casarse con ese? La frontera del prejuicio. El prejuicio, oiga, con el que juzgamos sin conocer, sin saber. Muchas veces juzgamos de antemano sin tener toda la información. Y en estos tiempos en que vivimos, oiga, hace algunos días yo escuchaba en la radio, y tristemente tengo que decir que en Radio Cristiana, cómo debíamos apoyar la política de no darle asilo a los sirios que están escapando de su país.
Y la única justificación para ello era que en su mayoría son musulmanes. Una religión distinta a la nuestra. ¿Distinta? Yo no digo que no. Sin embargo, me pregunto yo, ¿todos los musulmanes son iguales? Porque partimos de algunas experiencias que yo sé que han sido difíciles para la nación norteamericana, pero no solo para la nación norteamericana. Han sido difíciles en ataques que ha habido en Londres, en ataques que ha habido en España, en ataques que ha habido en París. Sí, pero la pregunta es, ¿todos ellos son iguales? ¿Acaso el decir que sí no se convierte en un prejuicio de nuestra parte? El decir que sí y poner eso como una frontera y un límite para no permitirles acceso a una vida diferente es demostrar el amor que Dios tiene para los seres humanos. Mire, para mí esta temática es muy difícil, porque ciertamente yo he conocido un Dios de amor. El Dios que ustedes conocen no es un Dios de amor. No nos hemos cansado diciendo esta mañana, y lo decimos todo el tiempo, que nuestro Dios es un Dios de amor. Y hoy hemos hablado del Dios que tiene un amor tan grande que traspasa las fronteras. Y vimos el ejemplo de un joven deportista que su padre se fue contra los límites que le ponían para que no pasara. Pasó y acompañó a su hijo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, con el amor que Dios nos brinda? Y entonces me pregunto, la frontera del prejuicio contra el que es distinto a nosotros, contra el que es pobre, contra el que profesa una religión diferente, contra el que vive en un país distinto y tiene costumbres distintas, ¿no nos está limitando en el amor que Dios quiere que nosotros mostremos a nuestro prójimo? Yo creo que como cristianos tenemos que cuestionarnos, porque la lectura de hoy no solo habla de ayudar, no solo habla de amar al prójimo como a uno mismo, sino que cuando vamos específicamente a esa parte, a esa porción que nos habla del extranjero y del pobre, incluso Dios hace provisión para el extranjero y el pobre. Porque esos primeros versículos, el 9 y el 10, le dicen a la gente, mire, usted va a dejar que cuando usted recoja la siega, que cuando usted recoja su cosecha, lo que se caiga, lo que quede en los bordes, usted lo va a dejar para que el que venga que necesite, el extranjero que necesite, el pobre que necesite, usted le dé provisión. Así es que fíjese que el Señor, en su infinito amor, nos manda no solo a que aceptemos a los demás, a pesar de nuestros prejuicios, sino que hagamos provisión para ellos. Y eso es amor sin fronteras. Miren, somos distintos todos unos de otros. Hay unos más blanquitos, otros que son como café con leche, y otros que va subiendo el tono de la piel. Mire, y hay unos que la piel es bien oscura. Ajá. ¿Y eso qué? Nos hace diferentes por fuera, pero ¿no tiene Dios amor para esos que son distintos solo porque son distintos? Yo creo que sí. El Dios que yo conozco, el Dios que ustedes conocen, que es un Dios de amor inmenso, de amor que sin importar lo que pase, está ahí para nosotros. Nos ama aunque seamos distintos,
aunque seamos diferentes. No importa que seamos blancos o negros, no importa que seamos amarillos, porque mire, los hermanos asiáticos también tienen un tono distinto, sin importar nuestro color de piel, el Señor nos ama igual. Sin importar en qué país hayamos nacido, el Señor nos ama igual. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo fuerte, porque sin importar qué religión profese, Dios nos ama igual. Por lo tanto, amados hermanos, evaluemos cuáles son nuestras fronteras, cuáles son nuestros límites, dónde están esas fronteras que no nos permiten amar como Dios quiere que amemos. ¿Serán los prejuicios? La palabra que compartí con ustedes hace un momento, después que habla de los extranjeros y los pobres, nos dice que no se engañarán, ni se mentirán, ni se robarán unos a otros, que no oprimiremos al prójimo, que no debemos abusar de los trabajadores, que no debemos dañar a los discapacitados. ¿Se acuerdan? Hablaba de los ciegos y de los sordos. Que no debemos cometer injusticias. Que no debemos calumniar ni aborrecer. Que no debemos atentar contra la vida de nadie. Ni vengarnos, ni guardar rencor. Sino que debemos amarnos unos a otros como a nosotros mismos. Y habla de prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Oiga, cuando discutimos la parábola del buen samaritano, ¿cuántas veces hablamos de quién es el prójimo? Muchas veces. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Será solamente aquel que es igual a mí? ¿Usted sabe qué? Por eso Jesús tuvo que traer esta parábola. Porque los judíos en el transcurso de la historia cogieron la ley y la interpretaron a su propio criterio y decidieron que el prójimo era solamente aquel que era igual a ellos. Los distintos no eran prójimos. Y por eso Jesús tuvo que traer la parábola del buen samaritano, para decirnos que todos somos prójimos de todos, que igual Gloria es mi prójimo, como lo puede ser cualquiera de ustedes, pero también lo es el deambulante que está en la esquina, el vecino al que no conozco y pone la música a todo lo que da los sábados por la noche y no me deja dormir. También ese es mi prójimo. Y es distinto y es diferente a mí, pero también es mi prójimo. Así es que si Dios nos ha llamado a amar al prójimo como a nosotros mismos, no es al que a mí me parezca, no es al que me caiga bien, oiga, no es a los miembros de mi familia, ni es a mis amigos nada más, ni es al que me ríe las gracias o el que se lleva bien conmigo. Es amar a todo el mundo por igual. Y eso es bien difícil porque mire, la palabra es fuerte, pero usted sabe, Jesús nos dijo, y lo vemos en Mateo, por ejemplo, en el capítulo 5, los versos del 44 al 48, nos dijo que teníamos que amar hasta nuestros enemigos. Ahorita la hermana tuvo una parte, que leyeron parte de eso. Mire, hasta los enemigos. Y dice más, dice que por los enemigos vamos a orar. Oiga, qué difícil. Qué difícil. Porque les confieso que eso no es nada de fácil. Cuando alguien nos ha hecho daño, lo que regularmente viene a nuestra mente es
si se fastidiara. ¿Usted sabe? Mire, ¿a usted no le ha pasado que le pasa a un carro que le da un corte de pastelillo y de momento usted dice, ojalá que choque? Yo sé que aquí no nos pasa eso. Yo sé que a ninguno de nosotros nos ha pasado una cosa como esa por la mente. Yo sé que no, yo sé que no. Pero oiga, qué difícil, y estoy poniendo ese ejemplo que es sencillito, sin pensar en algo más serio. Pero Jesús nos dijo que teníamos que amar aún hasta nuestros enemigos y orar por ellos para que estuvieran bien. Wow. Así es que con esto queda claro que Dios nos llama a que tengamos un amor tal que traspasemos las fronteras que nos hemos establecido. Por lo tanto, tenemos que volver a preguntarnos, ¿qué fronteras te detienen a ti hoy para no dar el amor que Dios quiere que demos? Yo les confieso que prepararme para esta reflexión fue un proceso de reflexión profunda sobre mi propia vida. ¿Qué fronteras me limitan? Lo pensé tantas veces. Encontré tantas cosas de las que no me había dado cuenta. Y por eso, de la misma forma, los invito a ustedes. Analícelo. ¿Qué fronteras les están limitando? Es fácil decir que estamos bien y que amamos a todo el mundo. Sin embargo, yo estoy casi segura que a muchos de nosotros nos pasa que no tratamos igual al deambulante de la esquina que al vecino que vive en nuestra urbanización. Ni tratamos igual al inmigrante al que queremos pagarle menos, porque pensamos siempre que aun cuando le estamos pagando tan poquito, él debe vivir agradecido. Oiga, no tratamos igual a un jovencito sin experiencia cuando viene a buscar un trabajo que aquel que vemos de igual a igual como nosotros. Tenemos que tomar conciencia, hermanos. Como cristianos tenemos que saber que nuestra vida en Cristo tiene que ser un estilo de vida. No puede ser que cuando vengamos al templo las cosas sean de una forma y que cuando salgamos de aquí las cosas sean de una forma diferente. Dios quiere que nosotros tomemos conciencia y que día a día hagamos introspección. El otro día yo le dije esa palabra a una de mis hijas, Italia Leonora, hasta me dijo, mami, espérate, ¿qué es eso? Y resulta que después yo llegué a una clase, estoy tomando clase 2 días en semana, así que aprovecho y me excuso porque de momento no me van a ver aquí los martes porque uno de los días que tomo clase es martes. Así es que llego a mi clase y el profesor dijo que esa clase era una clase de introspección y dije, bueno, padre, confirmación de lo alto, este es el año de la introspección. Tenemos que ver hacia adentro, tenemos que evaluarnos. Mire, y la vida del cristiano realmente debe ser una vida de introspección. Recuerda que la palabra dice, aquel que crea estar firme, mira que no caiga. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos equivocamos sin darnos cuenta. Pero se requiere que constantemente hagamos introspección, miremos dentro de nosotros y nos evaluemos para ver en qué estamos fallando. Así que yo vuelvo y les pregunto hoy, ¿qué frontera están limitando tu forma de amar a tu prójimo? A veces, mire, a veces incluso enfrentamos cosas que no tienen que ver con nosotros,
pasan cosas, pasan circunstancias, pasan situaciones que nada tienen que ver con nosotros. Y entonces enfrentamos una frontera a la que yo le digo indiferencia. Si no tiene que ver conmigo, no me meto, no me importa, ni digo nada. Pero quizás la persona que se está viendo afectada con eso necesita que alguien le apoye, necesita que alguien levante su voz, que alguien le defienda. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que digo, no, deja eso ahí porque eso no tiene que ver conmigo, yo no me voy a meter. Oiga, y a veces el Señor me ha dado duro, ¿sabe? Porque en aquellas cosas que a veces yo digo, en eso no me voy a meter, como que ahí el Señor me ala y me dice, pues te tienes que meter, porque alguien tiene que hacer, y si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie más. Y yo me imagino que a ustedes como a mí, eso nos ha pasado. No podemos ser indiferentes ante el dolor ajeno, ante la opresión de otros, ante situaciones que para otros tienen que ver con pérdida y con necesidad. Las fronteras de indiferencia no nos permiten amar como Dios nos ha llamado a amar. Nos establecemos fronteras por prejuicios, por ser diferentes los unos de los otros. Y nos establecemos fronteras por la indiferencia. Sin embargo, Jesús, que es nuestro ejemplo, Él amó con pasión a la humanidad. Estuvo dispuesto y dio su vida por nosotros. Él no se prejuició contra la mujer samaritana que había tenido varios maridos. O contra Nicodemo, que era de los principales del templo y podía venir a echarle un pescadito, como dicen por ahí, para atraparlo en lo que él dijera. Jesús no discriminó contra el centurión porque era diferente, política y religiosamente hablando. Jesús no fue indiferente al dolor de la viuda que perdió a su hijo, ni ante la necesidad de la mujer con flujo de sangre. Ninguna de ellas le pidió ayuda, ninguna de ellas le pidió directamente su intervención. Sin embargo, aún así, Él se mostró compasivo y demostró su amor. Como cristianos, tenemos cada día que buscar imitar a Jesús. Debemos evaluarnos e identificar las cosas que nos limitan. ¿Cuáles son esas fronteras que no te dejan pasar de un lado a otro? Y luego de identificarlas en oración, Dios nos manda a actuar buscando traspasar esas fronteras, porque el amor de Dios debe ser compartido con toda la humanidad. Así es que termino preguntándote, ¿cuáles son las fronteras que te limitan hoy a amar como Dios te ha ordenado que ames? Dios les bendiga, amados hermanos. Tremendo mensaje que Dios nos ha traído, ¿verdad? Nos ha hecho una invitación, no solamente para hoy, sino que para durante toda esta semana, esto de nosotros reflexionemos cuáles son nuestras fronteras. Y no solo cuáles son, romperlas y crear fronteras, ¿verdad?, que agraden al Señor. También quería decirle que el amor de Dios es dulzura. Así que yo estuve preparándole unas galletitas que les voy a dar ahora cuando se termine el culto, ¿verdad? Les tengo que confesar que he estado practicando cómo se hacían galletas porque no sabía. Pero puedo asegurar que están hechas con mucho amor. Así que le pedimos a la hermana Natalia, ¿verdad?, que nos dé la bendición pastoral.
Oremos, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque conocemos a un Dios de amor. Que nos vayamos con la intención y la determinación de traspasar todas las fronteras que podamos enfrentar para mostrar ese amor que Dios nos ha regalado a todas las personas con las que nos encontremos en el camino y que podamos ser siempre, siempre, siempre de bendición para otros. Oremos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permitiste venir hasta tu casa, porque hemos recibido, oh Dios, bendición de lo alto, porque tú, Señor, te has manifestado de muchas formas diferentes. Gracias, 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 Señor. Ahora te pedimos, oh Dios, que nos acompañes hacia donde nos dirigimos, que tú permitas, oh Señor, que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que podamos mostrar a cada persona con la que nos encontremos ese amor maravilloso tuyo, que nuestra vida dé testimonio de que vivimos con el Dios de amor, de que creemos en el Dios de amor y de que somos bendecidos con ese amor y por lo tanto lo compartimos con el mundo entero. Mira, Señor, llévanos hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Mientras cantamos el corito, hacemos el saludo fraternal, que no se olvide de saludar a su hermano.